Bueno, buen día. Melanoma, tema que era diabólico en una época y que hoy, afortunadamente, se controla de una manera que nos emociona ver a nosotros que ya tenemos cierta edad los cambios en este tipo de patología y que fueron el eje aparte para aplicar estos nuevos tratamientos en otras patologías oncológicas también. Así que acá tenemos la suerte de contar con la líder nacional en el tema melanoma, la doctora Gabriela Sinat, jefa del Servicio de Melanoma y Sarcoma del Instituto Roffo, médica también investigadora del Sanatorio Finoquieto. Y vamos a escuchar, en primer lugar, el tema es melanoma avanzado y seguir después con melanoma de tipo locorregional y dejaremos las preguntas para el final. Bueno, un honor realmente para mí que me hayan invitado. Saben que esto me gusta y lo hago con todo mi cariño. Vamos a dejar las preguntas para el final, como dijo Isaac, y vayan anotándolas, porque lo más interesante suele surgir durante la discusión. Están mis conflictos de interés y voy a abordar el tema melanoma avanzado inicialmente porque todo empezó desde ahí, primero, y segundo porque yo creo que por ahí con ejemplos clínicos vamos a poder abordar un poquito mejor cómo actualizar este tema. Y si bien antes hablábamos de lo que iba saliendo, ahora vamos a hablar fundamentalmente de la cantidad de cosas que tenemos, cómo cambió la situación en menos de 10 años, y cuál es el mejor escenario para cada medicación. El primer caso clínico es un paciente masculino de 45 años, sin antecedentes de importancia, y fíjense que había tenido allá por el 2014, con esto quiero poner casos que nos lleven a que estas medicaciones, aún en la enfermedad avanzada, nos permiten controlar la enfermedad a largo plazo. En el 14 tenía un tumor T4bN0M0 y guarden este número para cuando nosotros veamos adyuvancia. Era un estadio 2C, no tenía ganglios positivos, había hecho el ganglio centinela y en ese momento no teníamos otra cosa para ofrecerle. Quedé en vigilancia estricta, era BRAF wild type, eso lo supimos después cuando el paciente recae y nosotros tenemos una suerte siendo segundas opiniones. En vez de tener una foto de la recaída del paciente, tenemos una película. Entonces el paciente nos viene de pronto con una primer lesión en pulmón que la habían visto afuera y le dijeron, bueno, vamos a ver cómo sigue esto porque la lesión les parecía dudosa. Le piden una nueva tomografía en 3 meses y el paciente estaba lleno de metástasis. Entonces nosotros no teníamos la foto, teníamos la película y veíamos que esto iba rápido. Ya tenía metástasis ganglionares, pulmonares y una cosa muy complicada, intestinales. Era BRAF wild type y estaba, como dije, en excelente estado general. Cuando nos paramos frente a un paciente con melanoma es fundamental cómo es la biología del tumor. En este momento, por más que estemos estudiando marcadores, el marcador más importante para decir un tratamiento es la agresividad de la enfermedad, además de otros detalles que ahora vamos a hablar. Pero la agresividad de la enfermedad es fundamental, porque si es un melanoma que va corriendo, la expectativa de vida se mide en meses y no en años y menos de meses, menos de 12 meses si nosotros hacemos los cálculos mirando qué pasaba cuando no había otras medicaciones. Entonces puede que nos quedemos sin paciente para una segunda línea de tratamiento. Y acá entonces cuando tenemos un paciente con metástasis viscerales, que no hay chance de hacer blancos moleculares, joven, sin antecedentes, si bien podemos utilizar, obviamente acá no va a blancos moleculares, si bien podemos usar molodroga, en general nos vemos más proclives a usar la combinación si la tenemos a mano. Acá les muestro los datos a más de 7 años del 0,67, tanto en sobrevida a la izquierda como en PFS a la derecha. El 0,67 ustedes saben ipi-nivo, la otra rama era nivo, la otra rama era ipilimumab, la de más abajo, y las que quedan arriba son las que contienen anti-PD1. Este estudio estaba hecho para comparar cualquiera de las dos ramas, la A y la B, contra ipilimumab, no estaba para comparar las dos ramas con nivolumab entre sí. Así que las diferencias son solo numéricas y no estadísticas porque no hay N para
mostrar eso, no era un endpoint principal. Bien. ¿Qué pasa? Este paciente era wild type. Y una cosa que nosotros sabíamos es que si bien este estudio no está diseñado para esto, el gap más importante se ve en pacientes BRAF mutados. Pero ¿qué pasa? Con este paciente, si no funcionaba la cosa con nivo o con pembro, para el caso, yo los tomo como la misma historia, digamos, en el momento de decir anti-PD1, la realidad es que probablemente no tuviéramos una segunda oportunidad. Entonces hablamos con el paciente tenía 40 y pico de años, prefirió ir por todo, hizo ipi-nivo, ¿sí? Acá tenemos sobrevida, inclusive, de acuerdo a la mutación de BRAF. Fíjense que la diferencia se ve mucho más bonita, la diferencia entre ipi-nivo y nivo en BRAF mutado, ¿sí? Esto es para no dejar afuera el pembro. Y tenemos, esta es la presentación a 7 años de un estudio que fue el Keynote 006, que utilizaba también eran 3 ramas, las 2 primeras con distintas dosis de pembrolizumab. La verdad que se pudieron pulear porque era exacto. Ustedes saben que la dosis en anti-PD1 tenemos bastante para hablar de eso. La cuestión es que frente a ipilimumab, y lo ven ustedes, siempre la rama de arriba tienen sobrevida, arriba a la derecha, abajo a la derecha PFS, las 2 ramas de pembrolizumab puleadas son mucho mejor, les va mucho mejor tanto en PFS como en sobrevida, que a la de ipilimumab. Entonces, ipilimumab solo en primera línea, la respuesta es no. Y lo que les quise mostrar, esas curvas tan bonitas solas que se ven, una al lado de sobrevida y otra al lado de PFS, son qué pasó con la sobrevida y el PFS en aquellos pacientes que completaron los 2 años de tratamiento que estaban planificados. Recuerden que el 006 le ponía un stop a los 2 años, cosas que no hacían las moléculas de BMS, seguían hasta toxicidad o progresión. Fue el primero que le puso en un estudio grande un coto a la duración de este tratamiento y si ustedes ven aquellos que terminan los 2 años, casi todos permanecen por un buen tiempo vivos e inclusive libres de enfermedad. Bien. Iniciamos tratamiento con nivo-ipi, tuvo una toxicidad hepática grado 2 chiquito, el grado 2 es amplio, se pudo manejar con corticoides, se demoró un poco la tercera aplicación, pero pudo completar las 4 y el paciente está felizmente trabajando muy bien, libre de enfermedad y sin toxicidades a largo plazo. Segundo caso clínico, era un paciente ya más complicado, 72 años, antecedentes de hipertensión arterial, un ACV y otra vez estamos ante un estadio 2 pesado. Estamos en el año 16, no había nada para hacerle a estos pacientes y en la tomografía se vio a la recaída metástasis subcutáneas, ganglionares, suprarrenales, ¿sí? En ambas suprarrenales, metástasis visceral, es eso, extrapulmonar, o sea que son metástasis más complejas, y este sí era un paciente BRAF mutado. La LDH afortunadamente era normal. Ya mostré las curvas a largo plazo con inmunoterapia, voy a mostrar acá Daptran, pero podría estar mostrando Bemuracovi, podría estar mostrando Encorabini, y la verdad que las curvas son parecidas, todas están presentadas al menos a 5 años, la verdad que son prácticamente superimpuestas, si uno las pone perfectamente, coinciden, eso le da robustez a los resultados con estas moléculas con el mismo mecanismo de acción. Y fíjense que en líneas generales, menos del 20% llegan a sobrevida libre de progresión a 5 años. Si ustedes comparan esto con las curvas de inmunoterapia, a largo plazo, bueno, pero los hombros de las curvas con estas moléculas son más generosos. Ustedes van a tener un volumen interesante de pacientes con inmunoterapia que ven que la curva se cae a los 3 meses, que son los pacientes que son refractarios al inmuno. En realidad, cuando ustedes tratan a estos pacientes, ven que la mayoría responden o al menos se estabilizan durante un tiempo. Pero la mayoría progresan pasado ese tiempo y cuando miramos los resultados a largo plazo, a 5 años, el número que ustedes se tienen que acordar de vivos es del 33%. Es un tercio de los pacientes, 33, 34, más o menos todo lo mismo. Un tercio de los pacientes vivos a 5 años. Por supuesto, también sabemos que los buenos pacientes, y esto los que tienen bajo volumen, LDH normal, menos de 3 territorios metastásicos, esos les va mejor y van a encontrar más vivos libres de enfermedad y vivos a 5 años. Pero son los mismos pacientes que son buenos pacientes para el inmuno. Entonces, magra fortuna, ¿qué le estamos aportando? Acá le estamos aportando respuesta rápida, ¿sí? Nos saca las papas del fuego.
claramente. Pero todos los que hacíamos inmuno decíamos, pero a ver, en un BRAF positivo, ¿con qué arrancamos? Porque tenemos dos juegos de moléculas fantásticas, tanto anti-PD1 solo como combinado, como los blancos moleculares, todas son buenas. Si nosotros hacemos un artilugio y superponemos, por ejemplo, y lo que les hablaba del hombro de la curva, fíjense, el hombro de la curva es mucho más lindo para BRAF y MEKI porque tienen prácticamente cero resistencia primaria, muy poco, ¿sí? Pero después las cosas empiezan a caer y como los pingos en la carrera, empieza a ganar la carrera tanto Nivo-IPI como anti-PD1 solo, porque ustedes se acuerdan, las curvas están ahí un poquito debajo, pero no demasiado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿qué prefieren? ¿Cuál es la óptima secuencia? ¿En qué estamos pensando? ¿En sacar las papas del fuego? ¿Nos gusta más el hombro o nos gusta más la cola? Bueno, veremos. En general, todo lo que nosotros, los que veíamos mucho melanoma, pensábamos era, ¿por qué no inmuno primero? Porque nos daba la sensación que si nosotros íbamos a buscar largos sobrevividores, la mayoría los íbamos a tener entre aquellos pacientes que habían recibido inmuno. Y hay dos estudios que nos apoyan un poco esto que estamos diciendo ahora. Uno es el DREAMseq, que es un fase 3, y el otro es el SECONVIT. Ya están presentados maduros estos datos, ¿sí? Son estudios que arrancaron hace bastante tiempo, y el DREAMseq, que es el fase 3, era IPI-NIVO de entrada, y cuando el paciente progresaba se lo pasaba a Daptram. Si no progresaba, nada. La rama B era empezar con Daptram y cuando progresaba se lo pasaba a inmuno. Si no progresaba, nada. Y después les voy a contar el otro estudio para no enmerengar. Y acá tienen las curvas, ¿sí? El DREAMseq tenía como endpoint principal, era muy presuntuoso. Diferencia en sobrevida. A 2 años del 20%. Y no son demasiados pacientes. Cuando yo escuché esto dije, ay mamita, se fueron al pasto, no creo que consigan esto, pero lo consiguieron y acá lo están viendo. Hay un 20% de diferencia, parece dibujado, les dio exacto. Eso fue la primera presentación, a 2 años todo el mundo se puso recontento, se presentó a los 3 y acá lo tienen a los 5 años. La diferencia se sigue manteniendo, ¿sí? Y fíjense la P. Es decir que pasa lo que pensábamos. Inicialmente la carrera la van ganando los blancos moleculares, menos resistencia primaria, y después, y estamos hablando de sobrevida. Entonces la pregunta del $1.000.000, y ahora vamos a ver después qué es lo que pasa, acá tienen los datos a 5 años, fíjense. La verdad que las diferencias son ostensibles, ¿sí? Lo mismo en PFS. En PFS también las diferencias son más del 20%. Esta es la presentación inicial y continuó también separado. En respuesta vieron una cosa muy interesante. Si ustedes empezaban con inmuno o empezaban con blancos moleculares, tenían altas respuestas, ¿sí? Pero cuando cruzaban, las respuestas buenas se seguían manteniendo con blancos moleculares, pero la respuesta con inmuno caía dramáticamente. Es la última barra, ¿sí? Caen de lo que es un casi 50% a un 30%. ¿Eso qué significa? Que por alguna razón, quizás de microambiente tumoral, esto no lo digo porque se me ocurre a mí, sino por trabajos preclínicos y traslacionales que se hicieron clínicos, el microambiente tumoral cambia luego de un tiempito de tratamiento con blancos moleculares que además no es muy largo ese tiempo y ya se empieza a poner hostil. Entonces, si nosotros vamos a usar inmuno para sacarle el máximo jugo, usémosla al principio, ¿sí? No solo lo dice la tasa de respuesta, sino vieron que también lo dice la sobrevida, ¿sí? La duración de la respuesta. Esta es otra cosa que no nos sorprende. Cuando ustedes tienen una respuesta con inmuno en melanoma, esto se suele mantener, ¿sí? Pero cuando tienen una tasa de respuesta con blancos moleculares, y casi todos responden, pero el tema es cuánto dura. Y sobre todo, si es paciente con alta carga, con metástasis viscerales, con LDH alta, esto se diluye rápidamente. Bien, lo que nos preocupó fueron 24 muertes que ocurrieron al principio con blancos moleculares, que el paciente se fue, con inmuno, que el paciente se fue a pico, no llegó inclusive a recibir los blancos moleculares. Ahí se discutió bastante si por protocolo no se había tenido que esperar para limpiar la toxicidad, para lo que sea, si en el mundo real no lo hubiéramos utilizado antes y los hubiéramos rescatado esos pacientes, pero bla, 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 eran en general pacientes con más carga tumoral, M1C, LDH alta, peor performance status. Así que esos pacientes, ojo. Y la toxicidad, lo esperada, no me voy a detener ahí. En el SECONVIT lo interesante fue que eran más o menos una secuenciación similar, o empezaban con Encorabini, que es tipo Daptram, pero de otra compañía,
a la progresión ipinivo, la inversa, y la rama C tenía un sándwich. 8 semanas de encorabini tratando de conseguir una máxima respuesta sin alterar el microambiente tumoral y ahí empezar inmuno. Y considerábamos como si hicieran inmuno de entrada, nada más hacíamos un mordiente. O sea que a la progresión de inmuno se les volvía a dar vini en cora. ¿Y cómo le fue? Bueno, le fue mejor a aquellas ramas, no sé por qué se me ocultó esto, se ve, aquellas ramas que tenían cualquiera de las dos que se empezara con ipinivo. Es decir, que venían a apoyar el estudio de switch. El paciente, cuando nosotros le explicamos qué es lo que queríamos hacer, que había dos posibilidades, no teníamos estos estudios cuando el paciente le pasó esto, no teníamos muchos datos, lo que nosotros sabíamos, preferíamos inmuno, el paciente se asustó con la toxicidad de inmuno. Entonces prefirió Daptram y le fue bien inicialmente. Tuvo una respuesta que no llegó a una respuesta parcial clara, pero progresó finalmente e inició luego del Daptram segunda línea con ipinivo. Tuvo una toxicidad inicial hipotiroidismo y luego rápidamente hizo una polimialgia reumática asociada a la inmunoterapia. Paramos en 2 ciclos porque realmente fue muy importante, requirió corticoides en altas dosis y decidimos de todos modos pararlo pero continuarlo con ipilimumab. El paciente está bien al momento y lo que nosotros una cosa es una adyuvancia, pero en avanzado nosotros siempre pensamos que si importa tanto la toxicidad a largo plazo cuando se trata de controlar una enfermedad mortal, que además estábamos en una segunda línea de tratamiento porque este paciente había progresado a Daptram, ¿sí? Fue afortunado, ustedes saben que le quedó esta toxicidad, el paciente vive con aproximadamente 10 miligramos de meprednisona, porque si no los dolores realmente le recrudecen, pero la cuestión es que respondió, no llegó a respuesta completa, le hicimos un PET, el PET no brillaba, es como que esas imágenes quedaron, y esto es otra cosa interesante para cuando uno empieza, aquí está, a comentar estos pacientes, ven que quedan imágenes, pero no brillan. Esto pasa muchas veces, que es la secuela de la inflamación, de lo que estamos viendo. El paciente paró a los 2 años el tratamiento con nivolumab, no quiso continuar más, él es de Paraguay, va y viene de Paraguay permanentemente, no quería más Lola, quedó con sus corticoides a largo plazo y estamos hablando de un paciente que ya lleva alrededor de 7 años controlada su enfermedad. ¿Ok? Entonces, éxito terapéutico. Esta es una de las preguntas habituales. Gabriela, yo no le quiero suspender el nivolumab si le quedaron imágenes. Tampoco sabemos si más allá de los 2 años esto es útil. Lo importante, personalmente, creo que es que no haya actividad en el PET. Pero no hay ningún trabajo que les avale a decir cuándo se para esto. Si después quieren preguntar algo más sobre cuándo para tratamiento, lo pueden hacer. Vamos a cumplir con los horarios. Caso clínico 3, mujer, 37 años, femenina. Ella tenía un T3B N1A M0 en el 2018, era un microscópico de un 3A y recae virulentamente como un estadio 4D en agosto del 2020, no había hecho adyuvancia, BRAF B600, metástasis pulmonares, poquitas, la verdad que pausimetastásica pulmonar, y también las metástasis cerebrales eran una cosita muy pequeñita, pero metástasis al fin. Y entonces, ¿qué hacemos? Mujer joven, estaba divina esta chica. Esta es una de las cosas que quiero que no se olviden. ¿Cuándo utilizar sí o sí la combinación paciente con metástasis cerebral asintomática? 2 cosas de este caso. Primero, paciente que recae, así le recaiga como esta chica, con 2 metástasis pulmonares chiquititas, tiene que hacer resonancia de cerebro, más que tomografía, resonancia, porque estos casos nos ayudan. Podríamos haber hecho de pronto con 2 metástasis chiquititas perfectamente anti-PD1, pero sabemos que los resultados, si la paciente tiene metástasis cerebrales, son mucho mejor con ipinivo. Es una de las indicaciones que no se discuten en ninguna de las lineamientos. Ustedes saben que los lineamientos no coinciden muchas veces, los europeos de acá, de allá, los alemanes con los de Suecia, con Estados Unidos, y aún cada centro tiene sus lineamientos. Acá no se discute. Metástasis asintomática en sistema nervioso central
y esto está apoyado en el trabajo ABC y el 204, que también son dos trabajos maduros, ¿sí? Están presentados a largo plazo. Esto en líneas generales eran pacientes que no habían recibido ni anti-CTLA4 ni anti-PD1, pero podían algunos pacientes haber hecho algún otro tratamiento local, ¿sí? E inclusive fue uno de los primeros estudios que mostraron que les iba peor a los pacientes que ya habían recibido blancos moleculares, o sea que algunos habían recibido blancos moleculares. En la rama A era ipinivo, en la rama B era nivo, y en la C eran pacientes que recibían nivo pero estaban muy mal pronóstico. Fíjense, metástasis leptomeningias, por ejemplo. Eso es una cosa horrible y los pacientes se mueren en mes y medio, más o menos. Leptomeningias, recuerden eso. De hecho, las últimas dos ramas rápidamente se cerraron. Fíjense qué importante, acá tienen la PFS, tanto intracraneal, fíjense, la rama amarilla es la que contiene la combinación, y abajo, sobrevida. Sobrevida también la amarilla, la de combinación, es la mejor. Claramente, estos en pacientes asintomáticos, ¿sí? Claramente la combinación es mejor. Me refiero a asintomáticos y sin corticoides en altas dosis, hasta 10 miligramos de meprednisona se toleraba. Bien. En pacientes sintomáticos esto no es así, los resultados no son los mismos y uno ahí está deseando realmente que el paciente tenga o la paciente tenga BRAF positivo, porque es la única forma de meter un poco de mano, salvo que eventualmente sea quirúrgica o tenga alguna otra cosa para hacerle como una radiocirugía. Pero cuando están sintomáticos, en general estamos en el horno con papas, batatas y zanahoria. Sistema nervioso central, Checkmate 204, también ya hay resultados a largo plazo. 3 años en cerebros, largo plazo, muchachos. Acá tienen intracraneanas, que es lo que pasa con el PFS. Todos eran tratados con ipinivo. Acá no hubo rama control ni nada que se les parezca. Y fíjense que si ustedes ven intracraneal y ven la sobrevida, están prácticamente superpuestos. El que se controla cerebro vive, ¿sí? Los otros ya más complicados. Acá tienen sintomática y asintomática. Lo que les mostraba, sintomática no funciona. Prácticamente estos pacientes están en muy mal pronóstico. En cambio, los que tienen, aquellos pacientes que se tratan asintomáticos con ipinivo, fíjense, están a la izquierda el PFS general, extracraneano e intracraneano. Es casi lo mismo, porque lo que marca el paso es lo intracraneano. Si progresa lo intracraneano, se mueren. Si controla el intracraneano, viven. Y prácticamente son las mismas curvas que en el 067 ipinivo. ¿Qué quiere decir? Que transformamos al cerebro en un territorio más, ¿sí? Usando ipinivo. ¿Qué pasa con los blancos moleculares? Blancos moleculares casi todos los pacientes responden. Cuando yo no puedo utilizar ipinivo por alguna razón o porque el paciente realmente no está sintomático, está con altas dosis de corticoides, ¿qué pasa? Casi todos responden por un tiempo, pero la gran mayoría progresan antes de los 6 meses. No podemos esperar las curvas a largo plazo que veíamos antes. Esta paciente, obviamente joven, sin preexistencias, le indicamos ipinivo, respondió y anduvo bien. Escenarios especiales, mucosas, acrolentiginosos, bueno, cerebro ya les comenté, así que si quieren después hablamos más de eso, con los pocos minutitos que tengo no me alcanzan, pero para las preguntas queda algo. Y un update pequeño sobre el Relativity 047, que es lo que se viene. Muchachos, ustedes saben que yo me dedico a investigar en melanoma, y todo lo que se está viniendo en los últimos años, cuando ustedes lo ven, yo ya metí pacientes en nivo-relatli hace 5 años, por decirles un número, porque hasta que los resultados están maduros, no 5, pero 4,5, pero estamos ahí, ¿sí? Y así, ustedes ven las que ganamos, pero no ven las que fallamos. ¿Qué es lo que estamos haciendo con esto? Estamos poniendo una columna vertebral, que es el anti-PD1, que es una molécula que es digamos, como monodroga en inmunoterapia, la más eficaz en PFS, en sobrevida y la menos tóxica. Entonces, todo está diseñado para pensar columna vertebral anti-PD1, de la compañía que sea. Y después le ponemos como al arbolito de Navidad todas las cositas. En este caso, ponerle un anti-LAG3 anduvo. Les podría mostrar una lista de fracasos y una lista de cosas que están en este momento corriendo. Por cierto, muy interesante, que también pueden quedar para preguntas.
Pero de esto ya tenemos resultados a 3 años y ahora en ESMO se va a presentar un estudio por subgrupos, que nosotros pusimos muchos pacientes, así que estoy como coautora en ese subtrabajo. Y el Relativity empezó como un fase 2 y después fase 3. Es un estudio fase 2/3, en las dos fases entramos. Rela 160 más Nivo 480, todo en la misma ampolla, versus Nivo 480 ciego. No sabíamos qué corcho estaban recibiendo los pacientes. Randomizados 1 a 1, PFS por un comité independiente. Cosa interesante, era el endpoint principal. Y después, como siempre, sobrevida, respuesta, QLQ, PFS2, etc. Bueno. Las características, nada para remarcar demasiado, estaban bien representados los BRAF positivos, eso es importante. Otra cosa interesante para comentarles es que no eran pacientes elegidos, fíjense que ya estaba con la clasificación octava. Ven que también tienen bastantes pacientes en M1C y M1D, ¿ok? O sea, pacientes complicados, los D eran con enfermedad cerebral controlada, si no, no se podía. Y ¿qué es lo que pasó? Esta fue la primera presentación. La primera presentación, lo primero que llamó la atención es que después de la caída que todos vemos en PFS con inmuno, así, la caída del hombro rápida, después se mantenían separadas las curvas. Eso ya en el año se veía una diferencia de más del 10%. Y otra cosa que llamó mucho la atención es que por más que adosábamos otro checkpoint inmunológico, la verdad que yo no les podía decir en qué rama habían caído los pacientes, se lo puedo asegurar. Si me preguntan ahora, fulanito, ¿en qué rama entró? Si yo no me acuerdo de memoria, no se los puedo decir. Porque la verdad que, si bien se vio que había porcentualmente un poco más de eventos adversos, no eran más agudos, no eran más precoces. Todo lo que se ve con la combinación de ipinivo no son varios en el mismo paciente. Eso no se ve. La verdad que clínicamente, y se los digo de corazón, no había una significación importante. Bien. Entonces, en realidad, ¿qué es lo que todos queríamos? Al menos tener, no sé si más resultados que con ipinivo, pero al menos los mismos con mejor perfil de toxicidad. Eso ya sería golazo. De todos modos, no hicieron el trabajo que hubiera sido ideal, que es comparar con ipinivo, no se hizo. Y otra cosa interesante, por más que los resultados estén presentados a 3 años, no tienen la robustez de 7 años y medio de el 067. Entonces, el mensaje, muchachos, en aquellas patologías donde ustedes necesitan sí o sí ipinivo, vamos a ponerle sistema nervioso central asintomático, y yo si tuviera hoy la combinación de Nivo-Relatli, y yo ahí me guardo, ¿sí? Pero sí para otras indicaciones. ¿Bien? Entonces acá tenemos la PFS, fíjense que se mantiene, el HR es de 0,79, beneficio significativo para la combinación. La sobrevida, bueno, es endpoint secundario, está ahí tocando el 1 la sobrevida, sigue en el rango, favorece la combinación, pero cuando hacen, y a mí me emociona ver sobrevida melanoma específico, muchachos, yo que la remé en dulce de leche hace muchos años, fíjense que ahí se ve mejor el HR y las curvas un poco mejor más separadas. Así que bueno, interesante. Todos primera línea eran, también en respuesta. Y la pregunta es cuando el día de mañana, cuando utilizamos y pensamos en hacer combinación, ¿quién de los dos va a ser el que gane, digamos, la apuesta en el momento de decidir combinar, darle inmunocombinado a un paciente y cuál de las dos combinaciones? ¿Sí? Bueno, mucho para conversar, creo que los tips más o menos ya se lo dije. El tip más importante, que es en aquellos donde por ahí no tenemos una segunda oportunidad, ir a lo seguro. Y la pregunta que muchos se hacen es ¿viene a reemplazar Nivo-Relatli a un anti-PD1? Lo dejamos para la discusión. Pero recuerden que esto es manejo entre todos, sobre todo lo que es inmuno, ¿sí? Bueno, vamos a adyuvancia. Vamos a hacer un corte, respiramos hondo, pasamos, damos vuelta a la página y ya van a ver que en realidad todo esto se superpone más de lo que creemos, porque el melanoma, si unos lo conocen bien, saben que el alto riesgo hay que pensarlo como una enfermedad sistémica, si no nos gana la pulseada. Bien, alto riesgo, ¿qué es alto riesgo? Desde ya, desde 2B en adelante es alto riesgo. Sí, y ahora vamos a ver por qué, porque tratarlos para que, obviamente, para que no recaigan o lo hagan más tardíamente.
esta es la clasificación nueva, ya no tan nueva, octava, de 3 subcategorías, estadios 3, arrancamos con estadio 3, vamos a 4, se sacó muy bien la punta del lápiz, porque antes se acuerdan que estaban todas como los 3A estaban más abajo, los 4D no existían, y esto se dio basándose en que se le dio mucha importancia a lo que nosotros veníamos viendo, que la ulceración y el grosor del tumor, por más que las metástasis fueran microscópicas en un ganglio centinela, ese paciente estaba jodido, ¿sí? Bien. Mucho para hablar sobre eso. Pero después hay otros factores pronósticos que no los desconocemos, pero ya los vamos a encontrar. ¿Por qué nos recae un estadio 1B o un 2A? Busquen en Europa. ¿Todos se diagnostican temprano? Los avanzados los tienen desde ahí. Seguramente la respuesta es molecular, ya sea en el tumor o en el microambiente tumoral. Bien. Dicho esto, drogas activas. Ipilimumab yo siempre lo pongo porque fue el primero que demostró diferencias en sobrevida a 7 años, ¿sí? Prácticamente entre IPI y placebo. No nos vamos a extender mucho. ¿Pero por qué lo pongo? Porque el primer estudio que salió, y en esto participamos también, fue Nivo contra IPI, que era una rama útil, ya demostrada como útil frente a placebo, y con diferencia en sobrevida y con diferencia en RFS, o sea, Relapse Free Survival. Bien, las diferencias son ostensibles, a pesar de tanto en sobrevida libre recaída como a distancia, pero en sobrevida no hay diferencias. ¿Por qué no hay diferencias en sobrevida? Y porque después que los pacientes recaen utilizamos otras cosas, muchachos. En cambio, con el IPI versus placebo no había un corcho para darles. Entonces, y ahora sí. Bien. Esto se ve tanto en mutados como en wild type. Y esto es muy importante porque la gente divide las aguas y dice BRAF mutado, DAP-TRAM. BRAF no mutado, inmuno. No, no es así. Tienen para elegir. Bien. Vamos al COMBIA-D, vamos rápido. El 238 era desde 3B y 3C, era con la vieja clasificación. Los estudios de adyuvancia se presentan muchos años más tarde que entró el último paciente, así que el tiempo va pasando, y acá tienen COMBIA-D, sobrevida libre de recaída y sobrevida libre de recaída a distancia. Las diferencias son mejores que en el anterior, simplemente porque la rama es placebo, no es una rama útil, ¿ok? Y acá entraron estadios 3A, microscópico en adelante, pero con micrometástasis mayores a 1 milímetro. Estos son los resultados a largo plazo que se presentaron este año, casi a 10 años, esto en ASCO de este año, fíjese 15% de diferencia a largo plazo, ¿sí? De acuerdo a la mutación, los B600K como siempre eran pocos, pero parece que no es bueno, y después les cuento por qué si quieren, o no sería lo óptimo, pero no está diseñado para contestar esa pregunta, pero si tienen un B600K, abran los ojos porque quizás sea mejor inmuno. Pregúntenme después por qué. Sobrevida libre de metástasis a distancia, también diferencias, ¿sí? Y la sobrevida favorece la combinación, pero analizar sobrevida en estos contextos con tratamientos posteriores es muy complicado, pero favorece la combinación versus el placebo. Acá tenemos el KEYNOTE-054, que es pembro versus placebo, y otra vez tenemos una población similar. 3A por encima de 1 milímetro de metástasis, 3B y 3C. ¿Qué hacemos? Varón, 56 años, estadio 3C, ganglio palpable, ¿sí? Esto es sistémico, olvídense, esto es sistémico. BRAF positivo, sin antecedentes de importancia. Es BRAF positivo, ¿qué le hacemos? En eficacia, al principio, fíjense, el hombro, como era de esperar, es mejor para DAP-TRAM. Están superpuestos, no, esto es una mentirita, están superpuestos los resultados de los 3 ensayos. Pero a largo plazo, yo no podría decir que yo por eficacia los elijo, porque a largo plazo es lo mismo que lo que a mí me interesa con estos pacientes, que vivan, ¿sí? Que sigan en carrera. Entonces, son datos no comparables cabeza a cabeza, así que, pero la verdad que yo creo que son consistentes. No hay datos randomizados, entonces hay que pensar en un montón de cosas. En nuestro medio, por ejemplo, pedir rápidamente el test molecular para ver si tenemos 2 opciones o no tenemos 2 opciones. Saber manejar la toxicidad, en eficacia no parece haber diferencia en largo plazo, y ver qué es lo que tenemos, porque a veces terminamos haciendo medicina basada en la existencia y no en la evidencia. Vamos a otro caso, melanoma cutáneo no ulcerado, Breslow 1.6, micrometástasis subcapsular de 1 milímetro, o sea, melanoma fino, estadio 3A, micrometástasis muy pequeñita. BRAF mutado, ¿qué hacemos?
Bueno, ¿qué importa en estos pacientes? El estadio del diagnóstico, fundamental. La cantidad de enfermedad en el ganglio linfático, fundamental. El estatus de BRAF nos sirve para saber si tenemos más opciones o no y, por supuesto, las características del paciente y si hay ensayos clínicos. Nosotros sabemos, y estos lo sabemos por criterios de Rotterdam y por trabajos posteriores que se han hecho, que tener metástasis hasta 1 milímetro son pacientes, si tienen el melanoma fino, es decir, son 3A de metástasis hasta 1 milímetro, les va a ir muy bien. Muy bien, casi el 90% de los pacientes no recaen, prácticamente piénsenlo como 90%. Entonces, si yo hago un tratamiento, estos pacientes no entraron en los ensayos clínicos, pero vamos a suponer que estos pacientes tuvieran el mismo beneficio, que se les baja la tasa de recaída un 50%. Bajar la tasa de recaída un 50%, cuando yo tengo 10 pacientes que me van a recaer, salvo a 5. Pero si yo bajo la tasa de recaída en un grupo de pacientes que 2 me van a recaer, trato un montón y salvo a 1. Eso es riesgo absoluto y riesgo relativo. Entonces, acá está bien clarito, si yo tengo una alta tasa de recaída a la izquierda y salvo a la mitad de los pacientes, salvo al 25%. Pero si tengo una baja tasa de recaída, estadio 3A, micro metástasis, y salvo a la mitad, solo salvo a un 5%. ¿Ok? Bien. Entonces, las recomendaciones nuestras son que aquellos pacientes que están en esa posición, los miramos. Los pacientes con estadios 3A más allá lo discutimos y 3B, 3C y 3D tienen un peso indiscutible el tema de la adyuvancia y sale el tema neoadyuvancia ahora, porque lo vieron y fue presentación de ASCO este año en plenaria, ¿sí? Parece ser, yo no quiero irme en palabras, pero parece ser la situación, la oportunidad, la ventana de oportunidad de tratamiento, con la cantidad de antígenos a presentar al sistema inmunológico como para hacer la mejor estimulación. El paciente está entero, un buen microambiente tumoral, y entonces lo tenemos ahí como para empezar el tratamiento y luego ver qué pasa, ¿sí? En estadios 2, y rápidamente, si ustedes superponen, y esto es otra de las cosas que quiero que se lleven hoy, es los estadios 2B y 2C, es decir, melanoma gruesos, aunque tengan ganglios centinelas negativos, tienen, y acá están superpuestas, las mismas chances de recaída que un estadio 3B. Entonces, todos los que están, sean muchos o pocos, cuando traspongan esa puerta y vean sus pacientes 2B y 2C, quiero que lo piensen en riesgo para indicación de adyuvancia y para seguimiento de esos pacientes como un 3B. Es como si tuvieran un 3B adelante de sus ojos. Eso es lo que yo quiero que hagan. Hay 2 estudios que apoyan el hecho de realizar adyuvancia, es el Keynote 716, Pembro versus placebo, abajo y a la derecha lo tienen, las diferencias son significativas, son muy parecidas las diferencias a los estadios 3, lo mismo pasa con sobrevida libre de metástasis a distancia, que es el mejor subrogante para sobrevida, y el otro estudio que lo apoya es muy parecido, es Nivo versus placebo, la randomización lo único fue 2-1, porque ya la gente si no quería entrar, y ya estaba el otro ensayo ya presentado con las primeras y aprobado en algunos países. Así que estas son las curvas también excelentes y desgraciadamente no tenemos biomarcadores que nos guíen quién va a recaer, ni quién va a responder, ni quién va a tener toxicidad. El futuro para los ganglios, como les dije, palpables, es la neoadyuvancia, muchachos. Y si ustedes toman el estudio de los resultados del consorcio, es decir, el pool análisis de todos los estudios de neoadyuvancia que fueron hechos ya desde hace bastantes, mostraron que primero iba mejor por el camino de inmuno que por blancos moleculares. Segundo, que parecía ser mejor combinar, ahí vemos a qué dosis, la inmunoterapia versus amonoterapia. Entonces, inmuno mejor que blancos, lo tienen a la izquierda, combinada mejor que solo, lo tienen a la derecha. Pool análisis. En base a eso se diseñaron muchos estudios, yo no los quiero merengar, pero en realidad llegamos a la conclusión que utilizar ipi-nivo dosis invertidas, las dosis eran muy parecidas, los resultados eran muy parecidas en respuesta y teníamos la mitad de la toxicidad. ¿Sí? Bien. La tercera rama de secuencial se cerró por toxicidad. Después se hizo el estudio Prado, que fue posterior al Opacin-Neo, donde ya se trataba de ver qué pasaba. Se tomaba un ganglio índice, se hacían 2 ciclos, es como una ampliación de la rama ganadora. Ipi-nivo invertido, 2 dosis, se tomaba un ganglio índice, se lo sacaba, se lo estudiaba.
Si había llegado a respuesta patológica completa o casi completa, necesitaría 3 horas de charla para hablar de todo esto. Este paciente ni siquiera se hacía la linfadenectomía, se lo controlaba, ¿ok? Nada más. Casi completa es 90% sin tumor, o sea, solo quedaba un 10% remanente. Respuesta parcial es eso, salvo hasta 50%, y cuando quedaba más de 50% era no respuesta. Y eso sí hacían adyuvancia. Bueno, ¿qué dice acá? Bien. Estas son las curvas y voy a mostrarles las definitivas. Las de arriba son aquellos pacientes que son alrededor de la mitad que llegan a respuesta patológica completa o casi completa. Fíjense, un poco más de la mitad en realidad, cerca del 60%. ¿A mí esto para qué me sirve? Primero, a estos pacientes les va fantástico. El seguimiento es a 2 años en este estudio, pero fíjense, casi que no recaen. Y son el 60% de los pacientes. Por favor, ganglio palpable. Y no solo el beneficio, sino que además, a mí como paciente, entrar en este grupo me da una tranquilidad de espíritu que ni les cuento. Respuesta parcial o no respuesta les va más o menos parecido, pero las respuestas parciales yo creo que les tendrían que haber hecho adyuvancia y no les hicieron. Pero bueno, esa es otra historia. Este es otro estudio presentado que es solo Pembro. Este estudio tiene sus colitas previas. Solo se hacía cirugía y adyuvancia con Pembro o 3 ciclos de Pembro, cirugía y se completaba la adyuvancia. Fíjense cómo dio. Siempre ganglio palpable, o sea, clínicamente positivo, ¿sí? O que se veía por imágenes. Fíjense las diferencias. Las diferencias son abismales, ¿sí? 25%, ¿sí? De event-free survival a 2 años. Y fíjense que la idea es que esto continúe aplanado, y la verdad que, por ejemplo, Australia, que melanoma es un tema, el gasto es el mismo, y encima no hay que esperar al cirujano. Y encima los resultados parecen mejores, son fase 2, pero la verdad que es fantástico. Australia lo adoptó, sitio donde melanoma es un problema de salud pública, ¿sí? ¿Y cuántos pacientes? Estas son las curvas por llegar a respuesta completa o casi completa, casi la mitad, solo con Pembro. Está bien, con la combinación de ipinibolite es un poco mejor, pero sin gastar un peso más, parecería que mejoran los resultados. Y el Nadina, y con esto termino, que es el que se presentó este año, probablemente ya lo hayan escuchado, eran de dosis fijas, pero sí, fíjense, similar al ipinibo dosis invertida. Luego 2 cursos, linfadenectomía completa, los estudiaban a los pacientes y de acuerdo a eso les hacían tratamiento adicional o no. Los que no habían llegado a respuesta completa o casi completa no les hacían más, a los que habían llegado no les hacían más nada, y a los otros les completaban con adyuvancia. Y a los otros les hacían directamente la linfadenectomía, tratamiento estándar y luego tratamiento adyuvante. Miren los números. Esto es un fase 3, muchachos. Yo creo que esto da vuelta a la página. Si ustedes tuvieran, no lo permita nadie, un melanoma, donde piénsenlo desde ese lugar. O sea, bueno, ¿qué es lo que nos falta definir con todo esto? Ese es el primer fase 3 realmente que se presenta en neoadyuvancia, y yo creo que es las preguntas que nos quedan son varias. Definir el tratamiento ideal. Y yo creo que a lo mejor molecularmente hasta vamos a poder definir quién no necesita la combinación de neo, sino que a lo mejor con una droga sola está bien. Lo que yo les mostré como lineamientos hace un rato, inclusive, ya figuran en up-to-date, o sea, la neoadyuvancia ya figura en up-to-date, ¿sí? No es, y podemos hablar un poquito más de mi experiencia personal después, pero es fundamental definir cuál es el mejor, que yo creo que se va a poder definir en algún momento. La duración, si bien el equivalente a 2 ciclos parece lo ideal, al menos en combinación. Buscar los marcadores predictivos, y otra cosa es que probablemente a estos pacientes que llegan a respuesta casi completa, sobre todo en sitios como Ingle, por ejemplo, que es tan complicado una linfadenectomía de todo el grupo, quizás lo pueda preservar, o sea, tenga implicancias en la cirugía. En el fase 3 ya esto está en estudio. Bien, en fase 3 ya está en estudio. Bueno, importante entonces que los pacientes se refieran temprano, que se discutan bien, que tengan su estudio molecular, traten de armar grupos, estén comunicados, definan roles y no se olviden que esto solo sirve en inglés. There's no I in team, me encanta ponerlo. Bueno, muchas gracias, disculpen los inconvenientes técnicos y las preguntas.
Yo te quería preguntar el tema de la neoadjuvancia. Si no tenés ganglios clínicos, pero le haces un PET antes de operarlo y te viene alguna captación. O sea, siempre uno lo corrobora, por supuesto, con PAF, pero se llama... Es muy interesante, porque estas discusiones yo las he tenido como steering committee en un estudio de antes de Daptram, cuando estábamos utilizando en ese momento una vacuna AMH, que ya se estaba hablando de que es ganglio clínicamente positivo y sabíamos que por ahora, y sigue empezando, los criterios clínicos. Fíjense que en avanzado y en adyuvancia el peso es criterio clínico. Y lo definieron, es una línea gris, es cierto, pero se definió como algo ostensible en las imágenes, ¿sí? Que muchas veces es una ecografía, ¿sí? Una ecografía uno lo punza o se ve en la tomografía y uno lo punza, pero es lo regional, por definición, es lo regional y que se vea, no que se obtenga en un ganglio centinela. Y eso también es importante porque muchas veces con los tiempos un paciente no tiene nada, el melanoma en algunos casos es extremadamente agresivo y ustedes lo saben, entonces el paciente se pone en lista de quirófano, llega, va a ser el ganglio centinela y me mandan ganglio centinela, metástasis de 1 centímetro con ruptura capsular. Eso, bueno, pero viene como ganglio centinela porque es en procedimiento de ganglio centinela, yo no lo culpo al que informó eso. Pero la realidad es que el melanoma nos llevó puesto a todos. Y ese paciente ya no lo puedes ver como un ganglio centinela, lo tenés que ver como un ganglio microscópico, lo que es el procedimiento de ganglio centinela. Está muy bien la pregunta, porque justamente yo me detengo mucho a leer la anatomía patológica de estos pacientes, porque nos dicen muchas cosas para tomar decisiones. Y tenemos que exigir que los informes cumplan con las características necesarias para tomar decisiones. Yo tengo otra pregunta, doctora. En el caso número 2, el paciente que está con respuesta completa hace 7 años, con alto volumen de enfermedad y LDH alta, que hizo nivo-IPI, una de las toxicidades que tuvo fue vitiligo, por lo que vi. Quería saber si usted correlaciona o lo ve como dato favorable el paciente que ha tenido vitiligo como un factor predictivo de respuesta o sobrevida. Sí, también es muy interesante porque el vitiligo puede aparecer previo al tratamiento o durante el tratamiento. El vitiligo que está asociado a la respuesta es el vitiligo intratratamiento. Eso cuando uno lo ve que el paciente empieza con vitiligo se pone muy contento. Y es muy interesante porque cuando nosotros utilizamos hace muchos años, que estábamos con inmunoterapias que no eran tan útiles, por ejemplo, tenemos trabajos presentados con vacunas a gangliósidos, uno sabe que el paciente le está estimulando la respuesta al gangliósido, ¿no es cierto? Entonces le estudiábamos, le hacíamos todos los estudios celulares, humorales, todos los correspondientes para ver si levantaban respuesta inmunológica, lo que fuera. Y a veces lo que veíamos era vitiligo. Entonces, ¿pero por qué tienen vitiligo? Y claramente, porque cuando uno estimula una respuesta inflamatoria con a lo mejor un agente, cambia el microambiente tumoral, se empiezan en ese contexto de inflamación a presentar otros antígenos y ya la respuesta inmunológica no es solo hacia el gangliósido, sino una serie de cosas. Y también veíamos eso, los pacientes que desarrollaban vitiligo les iba mejor. Había de alguna manera desencadenado una respuesta a otros antígenos. Quizás un poco es elucubración, ¿no? Pero quizás en eso se basa la diferencia entre los resultados de la neoadjuvancia con una serie de antígenos en una cantidad interesante para presentación a un sistema inmunológico que todavía está bastante intacto y un microambiente tumoral tampoco muy toqueteado, ¿sí? Así que bueno, sí. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias como siempre por tu charla. Que tengamos muy presente a aquellos pacientes que debutan con un breastload de 7 u 8 milímetros. En este momento, gracias, tengo un paciente recientemente operado en la región temporal derecha con un breastload de 8.1 milímetros y el ganglio centinela informado como negativo. La pregunta del montón es, ¿le hiciste un PET? Sí. En el PET me informan ahora, PET limpito, sin evidencia de metástasis a distancia. Solamente ahí le indicaría como es hoy norma IPI o NIVO o Pembro.
como adyuvancia. ¿Y qué controles dijiste que deberíamos tener? Porque este paciente seguramente se va a comportar diferente. Sí, este paciente, exactamente, ese es el paciente que una de las cosas que yo quería recalcar en la charla de hoy, justamente. Son pacientes, como bien dijiste vos, con un Breslow grueso. Cabeza y cuello es más difícil llegar al ganglio centinela real. Ustedes saben que hay más chance de tener falsos negativos en cabeza y cuello. Y es un tema muy discutido ese, sobre todo dónde va, si va parótido uno ya no lo hace para no tocar el facial, porque total el rédito es menor. Algunos, inclusive la discusión también a veces sanguinaria es, ¿y para qué le voy a hacer ganglio centinela si yo ya sé que este paciente tiene un alto riesgo de recaída? Y uno, si lo puede hacer, está en manos de que tienen baja chance de complicaciones y además tiene una chance interesante de pescar el verdadero ganglio centinela, lo hace porque le agrega una información sobre el pronóstico, pero no va a curar a nadie. O sea, yo ya sé que si al mismo paciente le encontrábamos un ganglio centinela, era peor el pronóstico, mayor la chance de recaída, pero la indicación del tratamiento iba a ser el mismo. ¿Sí? Por ganglio centinela, obviamente, no se hace neoadyuvancia. Entonces, ahí las posibilidades en un estadio 2B o 2C es lo que está aprobado en el país es pembrolizumab. Ya se va a aprobar pronto el nivo. Para mí es lo mismo, es una cuestión de qué está aprobado, pero para mí yo usaría cualquiera de dos en forma indistinta. En Estados Unidos ya está aprobado por el 76K, lo que pasa es que como es un estudio más joven, tardó más en aprobarse porque demostró más tardíamente la eficacia. Pero yo a este paciente claramente se lo ofrecería, sí. Y no hay estudios en este escenario con blancos moleculares. ¿Lo pedís o no lo pedís? Esa es otra de las preguntas del $1.000.000. ¿Lo pedís o no lo pedís? Y yo lo pido, porque si cuando este señor me recae arando, yo ya sé con qué cuento, o con qué no cuento, mejor dicho. Y la última, ¿está aprobada ya la neoadyuvancia en Argentina? No. Nosotros, si me preguntás a mí, yo he utilizado neoadyuvancia, pero hay casos donde utilizás cosas por necesidad. Qué sé yo, hace muchos años el antecesor del 1808 fue un estudio con una dosis de pembrolizumab. Alguien dijo, hagámosle una de pembro y los operamos, a ver qué pasa. Pero ya hace muchos años. En ese momento, la verdad que yo no lo mostré en honor al tiempo, pero la verdad que daba lindo ese estudio, aún con una dosis. No tan lindo, las respuestas completas estaban y casi completas estaban cerca del 20%. No se hablaba mucho de respuesta casi completa, sino que se hacía descripción. Ese concepto se definió después desde el consorcio. Pero yo, por ejemplo, en ese momento, por un caso que recuerdo, el primero que hice neoadyuvancia, era una enfermera obesa diabética que ya tenía vaciada la ingle. Recae la ingle, venía de La Rioja, no sé de dónde, de lejos la señora, y yo digo, bueno, revaciar esta ingle va a ser una carnicería. Se acababa de aprobar el tratamiento adyuvante y bueno, le escribí a la obra social y le expliqué, la verdad yo trataría de tratarla, esta señora era un ganglio palpable. La señora hizo respuesta completa. Mis cirujanos, Ateneo, todos prendidos fuego, yo le hice 3 dosis en ese momento, porque le tenía miedo a hacer una dosis sola. Le hice 3, aparte vi que uno iba respondiendo, digo, hagamos un poquito más a ver qué pasa, porque esta señora no estaba virgen esa ingle. Era un problema. Los cirujanos todos prendidos fuego, vamos a ir todos presos, bueno. No quisieron tomar el ganglio índice, como ya se estaba hablando en ese momento, sino que tomaron 2 o 3, limpitos los ganglios. Bien, no encontraron nada, la señora completó la adyuvancia, porque obviamente en ese momento ni borracha le iba a parar ahí, por más que tuviera respuesta completa, completó la adyuvancia y la señora sigue bien. A ver, ¿me podría haber salido mal? Claro que sí, pero creo que en ese momento, dadas las condiciones, la señora por lo menos no fue un segundo vaciamiento y le fue bien. Me apoyé en esa bibliografía, que era corta en ese momento, pero me han pasado casos así, de pronto, donde uno no puede poner en cirugía a un paciente. O sea, van a encontrar en la vida real casos para utilizar neoadyuvancia. Yo creo que ahora, si yo pudiera, muchos de estos pacientes yo directamente los neoadyuvaría. Bueno, tenemos para seguir un montón, pero
el tiempo es tirano. Así que vamos a dar por finalizada agradeciéndote, Gabriela. Al contrario, un placer. Si me dejan, no me bajan más. Aportes de lo que hoy realmente nos emociona porque muestra todo el gran cambio que está teniendo nuestra especialidad en estos días. Así que muchas gracias y continuamos con la actividad siguiente.